Historia de México, lección 3. Los primeros años del México independiente. Hola, como revisamos la lección anterior, tanto en el Plan de Iguala como en los Tratados de Córdoba, se estipula el surgimiento de una nación llamada Imperio Mexicano, es decir, la intención es continuar siendo una monarquía. Las discusiones entre los líderes de la consumación llevaron a establecer una monarquía constitucional. Sin embargo, ningún miembro de la realeza europea aceptaría un país recién nacido, con la economía destruida y sin el reconocimiento de España. Así pues, ante la ausencia de un candidato en Europa, Agustín de Iturbide se postuló al trono mexicano a pesar de no provenir de una familia real. Pero el apoyo del ejército le daba a Iturbide un suficiente prestigio para presionar al Congreso y aceptarlo como emperador. Y así fuera coronado el 18 de mayo de 1822 como Agustín I de México, estableciendo así el primer imperio mexicano. Sin embargo, muchos diputados siempre se mostraron en contra de esta imposición, al grado de conspirar en contra de Agustín I, siendo un peligro para su figura y su autoridad, así que por ello el emperador disolvió el Congreso en octubre de 1822 e hizo presos a algunos de los diputados, con el argumento de que era ineficiente por no presentar una constitución para el Imperio Mexicano, y en su lugar estableció una junta instituyente con personas que no cuestionaran sus decisiones. Por otro lado, los gobiernos de los estados mostraron su descontento contra el emperador por haber encarcelado a algunos de sus representantes. Sin embargo, el más radical fue en Veracruz, quien inició un levantamiento encabezado por Antonio López de Santa Anna, quien lanzó en diciembre de 1822 el Plan de Veracruz, desconociendo la autoridad de Agustín I. Otros líderes locales se unieron a Santa Anna y proclamaron el Plan de Casamata en febrero de 1823, que no fue tan radical, pero sí exigía el respeto por los poderes locales y la restitución del Congreso. Tras esto, Iturbide había enviado tropas a calmar a estos levantados, pero sus hombres se dieron cuenta de que el movimiento era bastante fuerte, y para evitar una confrontación, pactaron la paz con Santa Anna, sin autorización del emperador. Iturbide vio los hechos como una traición, y sin sus cabecillas militares siéndole fiel, se vio abandonado y así renunció a la corona el 19 de marzo de 1823. El Congreso, una vez restablecido, acordó lo peligroso que era tener una figura monárquica, y el resto del año se dedicaron a discutir y promover una república federal, con presidente que gobernase por 4 años y gobernadores en los estados autónomos. La Constitución de 1824 definió esta forma de gobierno y se eligió como primer presidente a Guadalupe Victoria, un general que estuvo presente desde la independencia para el periodo de 1824 a 1828. Ahora expliquemos la situación económica del México independiente. Pues bien, la vida independiente de México no fue fácil, ya que muy pocas naciones lo reconocían internacionalmente como un país libre. Solo Estados Unidos de Norteamérica, el resto de excolonias españolas e Inglaterra, siendo la última la única potencia fuerte en tratarlo, como un país independiente. Sin embargo, las condiciones de este reconocimiento eran imposiciones muy desfavorables para México, en cuanto al comercio. Y así, al no tener aliados comerciales de envergadura, la crisis económica en México era bastante aguda, pues 11 años de enfrentamiento habían parado el comercio, destruido los caminos, descuidado las minas y los campos, reduciendo la mano de obra y además una buena parte del capital de la Nueva España era de los peninsulares, y estos se fueron del territorio. Pero bueno, volviendo al gobierno, Guadalupe Victoria cumplió su cuatrienio sin mayores dificultades. Pero el siguiente presidente, que era la figura de los insurgentes, Vicente Guerrero, fue emboscado y asesinado en febrero de 1829. El poder lo tomó su vicepresidente, quien fue Anastasio Bustamante, a quien le tocó enviar a Santa Anna a la defensa del puerto de Tampico.
Esto ante un intento de reconquista española comandada por Isidro Barradas en 1829. Iniciemos la explicación de la lucha del federalismo contra el centralismo. Muy bien, en primera, la economía no era el único problema para el país, pues la política resultó ser muy inestable, debido a que la gran mayoría de figuras de poder eran militares, y cuando estaban en desacuerdo con alguna situación, se levantaban en armas contra del presidente o en contra del Congreso, o bien la formación militar del presidente hacía que él mismo se peleara con la Cámara de Representantes. Y así fue como se conformaron los grupos políticos más importantes. Primero, los federalistas, que pugnaban a favor de una autonomía en los estados, libertad de gobierno en sus territorios y equidad en los impuestos. Y por otra parte teníamos a los centralistas, un grupo que buscaba que el centro del país fuera el que controlara la política y la economía mexicana, para evitar que su fragmentación la tuviera la nación. Por otra parte, las confrontaciones entre ambos se hicieron muy presentes a partir de la década de 1830, pues en 1832 Antonio López de Santa Anna asume por primera vez la presidencia, pero la responsabilidad de gobernar la dejó en manos de su ministro de Relaciones Exteriores e Interiores, Valentín Gómez Farías, quien era un férreo federalista que realizó algunos decretos que afectaban los privilegios de la Iglesia y del ejército. Estas instituciones presionaron al presidente electo, Santa Anna, a que lo destituyera de su cargo, por lo que Gómez Farías dejó el puesto y sus medidas se echaron para atrás. Como Santa Anna no quería tomar decisiones políticas, sino ser la figura militar importante, el poder ahora se lo encomendó al ministro de Hacienda, quien era Lucas Alemán, que era todo lo contrario a Gómez Farías, ya que era un centralista empedernido, y con él se impulsó un proyecto de transición de la actual República Federal a una república central. El centralismo y los conflictos internacionales. Con la cabeza de los centralistas tomando decisiones, en 1835 se hizo un cambio total en la forma de gobierno, cambiando de ser una república federal a una central, quitando la Constitución de 1824 y creando una nueva conocida como las 7 leyes. Una ganancia que tuvo esta república central fue que España, Fernando VII, que nunca reconoció las independencias americanas, murió en 1836, y su heredera, Isabel II, consideró que no había por qué seguir en esa necedad, y reconoció a los países americanos como independientes, abriendo el comercio y las relaciones diplomáticas con España. Por el contrario, desde dentro del país hubo regiones que estaban inconformes con el centralismo, pues este sistema atentaba contra sus libertades políticas y económicas, y sentían que la capital nunca se había interesado en su bienestar, sino que solo le sacaban dinero con los impuestos. Es así como 2 estados proclamaron su independencia. Primero Texas en 1836 y posteriormente Yucatán en 1841. Hoy sabemos que Yucatán volvió, sobre todo por el temor de ser invadidos por alguna potencia europea. Pero el tema de Texas fue totalmente distinto, ya que su independencia no fue la única consecuencia del centralismo. México no aceptó la solicitud de independencia tejana, y por el contrario envió fuerzas para evitar que se separara, iniciando así la Guerra México-Texas. Tropas que estaban encabezadas por el propio López de Santa Anna, quien consiguió victorias en las batallas de Goliat y San Jacinto. Sin embargo, en la batalla fundamental, en el Álamo, fue derrotado, capturado y obligado, con pena de muerte, a firmar los tratados de Velasco, donde aceptaba la independencia de Texas el 14 de mayo de 1836. Tras firmar en nombre del gobierno mexicano, lo liberaron y una vez que volvió a la capital, ni el presidente Anastasio Bustamante ni el Congreso aceptaron ese tratado. Así que dejaron de enviar tropas a Texas, pero seguían en su negativa de aceptar su separación. 2 años después llegó el primer conflicto con una nación extranjera, que no era España. Como recordarás, desde antes de 1830, en México,
las sublevaciones militares eran el pan de cada día, y durante muchos años. Comerciantes franceses veían saqueadas o destruidos sus negocios por tanto conflicto armado. Estos ciudadanos franceses radicados en México fueron ignorados cuando iban las autoridades capitalinas a exigir un pago por los daños, por lo que acudieron al gobierno de su país para que les hicieran justicia. Así, Francia acepta apoyar a sus conciudadanos y envió una flota a Veracruz en 1838. Con la finalidad de presionar a México a que indemnizara a los comerciantes franceses. Sin embargo, debido a que la gran mayoría de estos negocios eran de pastelería y repostería, es que conocemos a este altercado como Guerra de los Pasteles. Y tras algunos bombardeos, México aceptó que no podía hacerles frente y adquirió una deuda de 600,000 pesos con Francia para evitar que sus tropas desembarcaran. Así, Santa Anna estuvo de nuevo al frente de las tropas, pero no tuvo éxito militar. Por el contrario, en estos bombardeos, el general veracruzano perdió una pierna. Pero, sin duda, el más grande conflicto fue la guerra México-Estados Unidos. Como el gobierno mexicano nunca superó la pérdida de Texas, dentro del país seguían discutiendo federalistas y centralistas sobre quién era el culpable de la inestabilidad y quién debía tomar el poder. Mientras tanto, los tejanos, que llevaban para 1845 casi 10 años siendo un país independiente, se plantean seriamente la posibilidad de anexarse a los Estados Unidos, algo que los norteamericanos no veían tampoco con malos ojos. Cuando les llegó la propuesta formal al Congreso estadounidense, el representante de México en Estados Unidos, Juan Nepomuceno Almonte, amenazó con romper relaciones diplomáticas si tan solo discutían esa decisión, y exigió que fuera desechada la propuesta. Estados Unidos no hizo caso a la advertencia del representante mexicano y envió la propuesta a ser discutida en el Congreso, por lo que Almonte hizo maletas y se regresó a México a contar la situación. Debido a que nunca se aceptó la independencia tejana, tampoco se definió claramente los límites de Texas, y con este problema ambas naciones movilizaron sus tropas a la región fronteriza. Soldados estadounidenses provocaron a las fuerzas mexicanas a abrir fuego, matando a un par de elementos de Estados Unidos. Así, el presidente de Estados Unidos, James Polk, lanzó la declaración de guerra en 1847 y comenzó a movilizar tropas hacia México, que se movieron por dos rutas, una terrestre con Zachary Taylor al mando y una marítima liderada por Winfield Scott. Así, en menos de un año, ambas guarniciones de tropas de Estados Unidos ya estaban en las inmediaciones de la capital mexicana. El ejército mexicano fue derrotado a finales de agosto y principios de septiembre de 1847. Con las batallas de Churubusco, Molino del Rey y la más famosa, la de Chapultepec, el 13 de septiembre, que es recordada por la participación de las reservas de cadetes mexicanos o los niños héroes como los conocemos. Su participación no revirtió la derrota, y al 15 de septiembre la bandera norteamericana ondeaba en el Palacio Nacional. El presidente, que durante la guerra era Santa Anna, renunció dejando como interino a Manuel de la Peña, y Peña, quien tras meses de ocupación norteamericana, negoció enviando a Polk Nicholas Trist para llegar a unos acuerdos de paz. De ese modo, el 2 de febrero de 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde México ahora sí aceptaba la independencia de Texas y su anexión a Estados Unidos. Sin embargo, con el límite fronterizo que los tejanos pedían hasta el río de Bravo. Además, México estaba obligado a vender los territorios de Nuevo México y Alta California a Estados Unidos, pues llevaban años negándose a venderlos a pesar del descuido en que el gobierno mexicano tenía a estos territorios. Los estadounidenses pagaron por este espacio geográfico, pero le restaron los costos de guerra. Tras firmar este acuerdo, las tropas de Taylor y Scott abandonaron el país. Esta derrota puso en una complicada situación a federalistas y centralistas, quienes vieron que, por estar peleándose, México iba cayendo cada vez más al fondo de la crisis,
Las malas decisiones de los primeros gobiernos habían causado estas pérdidas territoriales y económicas. Sin embargo, otro grupo de políticos apoyados por la Iglesia empezaron a conformar un partido que estaba basado en la decepción por la independencia, pues desde 1810 que iniciaron los levantamientos, todo eran tropiezos para México y añoraban el retorno al pasado monárquico, el Partido Conservador. Por otro lado, también venía una nueva generación de personajes, muchos formados con las ideas de Gómez Farías, que lejos de ver a los Estados Unidos como un enemigo, lo veían como un ejemplo de progreso y pretendían hacerse su aliado, y así copiar su modelo para que México también creciera, que era el Partido Liberal. Las disputas de estas dos facciones las revisaremos la próxima lección. No olvides contestar las trivias. Hasta luego.